ir a la palabra, hermanos. Gálatas 5, 22, 23. Mejoramos un poquito en la asistencia. Acuérdense de felicitar a los compañeros de este mes. Aquí hay algunos, está la hermana Ángeles, cumplió años el primero. Gloria a Dios. Está Manuel Aguilar ahí en los controles. Está nuestro hermano Alfredo también, día 11. El hermano Jorge Rivas, que cumple hoy. Y la hermana Maritza Molina, que cumple mañana. Amén. Así que están los compañeros. Gloria a Dios. Acérquenseles y denles un abrazo. También los aniversarios. Tenemos un aniversario en septiembre de Gerardo y Elvia Salazar. Lo reciban hasta allá donde ellos están. Amén. Bueno, Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a seguir con el estudio que tenemos de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y dice la palabra de esta manera. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Les voy a leer la versión Reina Valera, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Bueno, ahí miran una diferencia en varias palabras, pero es porque al traducirlo al griego original, la palabra que se quiere expresar no es la misma. En este caso dice mansedumbre, en la Reina Valera, pero ya la versión internacional dice humildad, que es realmente la palabra que vamos a estar estudiando. Así que el tema es la humildad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo pongo esta palabra en tus manos. Y una vez más te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Una de las cosas que tenemos los seres humanos, o la mayoría de los seres humanos, es el hecho de que queremos caerle bien a toda la gente, ¿verdad? Por lo menos es un 80%. Queremos agradar a otros. Y si quiere esto, el ser agradable, le va a ayudar mucho para esta virtud de la humildad. La Biblia le llama a esto humildad, porque esta palabra humildad, si nosotros la traducimos, significa fuerza bajo control. Fíjense qué bonito. Fuerza bajo control. Quizás el ejemplo más digno de esta palabra es la de un caballo salvaje que ha sido domesticado. El caballo domesticado todavía tiene la misma fuerza de como era como salvaje, pero ahora se puede controlar y ser útil para su amo. Entonces, ser manso no significa ser débil o ser un enclenque. Es interesante que en la Biblia solo 2 personas fueron llamadas así: manso y humilde, el Señor Jesús y Moisés. Nada más. Ninguno de los 2 eran hombres débiles, fueron hombres fuertes y muy masculinos. Gálatas 5:23 nos dice que esta es la 8ª virtud del fruto del Espíritu Santo. Filipenses 4:5 dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Habla de ser amable. Amable significa controlar nuestras reacciones ante la gente.
Significa cómo responder a la gente en lugar de reaccionar en contra de ellas. Amén. Vamos a ver hoy 6 características que debemos practicar con las personas para desarrollar la humildad. Amén. Número 1. Debemos de ser comprensivos. Muchas veces, en lugar de ser comprensivos, somos exigentes, ¿verdad? Filipenses 2, 4 y 5 dice: cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, traslademos esto a la vida en común, cómo vivimos normalmente. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo trata usted a las personas que le proveen algún servicio? Por ejemplo, alguien que llega y que le va a arreglar, por ejemplo, el chorro, ¿verdad? Es un plomero. O alguien que llega y le va a cortar el césped. O cómo trata al camarero del restaurante. O a la empleada de una oficina de gobierno, ¿verdad? Casi siempre como que llegamos negativos cuando vamos a una oficina de gobierno, porque decimos: estos no nos atienden bien nunca, ¿verdad? Siempre están perdiendo el tiempo. A un cajero del banco, ¿verdad? Nos volvemos exigentes, nos volvemos groseros. A veces llegamos y solo porque nos está sirviendo la mesa, el mesero, lo tuteamos así bien feo. Mira, tráeme un vaso de agua. ¿Ya? Esa no es una manera de tratar a alguien. Tenemos que hacerlo con cortesía, ¿verdad? O también es indiferente o impersonal, como si tratara de una máquina. Muchas veces, miren, no sabemos si ellos han tenido un día difícil. Solo estamos pensando en nosotros. Pero póngase en los zapatos del otro. ¿Amén? Es lo que está diciendo aquí Filipenses 2, 4, 5. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, esta es la primera característica, la primera forma en la cual se puede desarrollar la humildad. Es empeñarse en entender a las personas que le sirven. Y en nuestro entorno vamos a tener el contacto con muchos tipos de estas personas. El primer lugar donde debemos de ser amables es en nuestro hogar. Amén. La Biblia dice que la belleza con la cual deben adornarse las esposas son el trato y las buenas palabras. Como vaso frágil, dice la Escritura, no como porrón de barro, ¿verdad? Que se avienta de un lado a otro. Primera de Pedro 3:4 dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu, miren, suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Gloria a Dios. Esto tiene más valor que cualquier ropa que usted se puede poner o cualquier perfume que usted se puede echar. La amabilidad es un atributo atractivo, hermanos, tanto en el hombre como en la mujer. La Biblia dice que como esposos debemos de ser comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Amén. Primera de Pedro 3:7 dice: de igual manera ustedes, esposos, oigan, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Amén. Miren qué bonito.
Debemos ser comprensivos y no exigentes con las personas con las que convivimos y con las que nos sirven. Amén. Amén. Bueno. Número 2. ¿Cuál es la segunda característica que debemos de buscar? La segunda es: llénese de gracia y no juzgue. Amén. Amén. Cuando alguien lo desilusione a usted, llénese de gracia, no lo juzgue. En este versículo Pablo está hablando de la tentación. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, dice, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Esto es muy importante. Nosotros probablemente cuando vemos a alguien que cayó en pecado y vamos y lo juzgamos, nos estamos sintiendo santurrones, ¿verdad? Y eso no quiere el Señor, ¿verdad? Por eso está diciendo: trátelo con un espíritu humilde. O sea, nosotros debemos de estar en humildad. Esto no es una reacción cristiana ante un hermano que cayó, se dio a la tentación y a lo mejor está luchando en contra de ese pecado. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nos exponemos nosotros mismos al pecado cuando juzgamos a los demás, porque Satanás se aprovecha y nos ataca. ¿Cuál es la reacción que tenemos ante la gente que echa a perder su vida? Piensa en su interior: yo te lo dije, yo lo veía venir. ¿Cómo fuiste tan bobo? Dice, como tan tonto. Eso como que nos da a nosotros un sentido de superioridad cuando tratamos a alguien de esa manera, ¿verdad? No estamos siendo humildes. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos sentimos superiores al otro. Cuando a Jesús le llevaron a la mujer encontrada en adulterio, él no se llenó de superioridad, sino que se llenó de humildad. Fue sensible, hermanos, ante los ojos de todos los que estaban ahí, porque la defendió enfrente de todos los que le acusaban. Y después que la multitud se fue, conversó con ella en privado acerca de su pecado. O sea, el Señor Jesús se llenó de gracia y no la juzgó. Ese es el ejemplo máximo que debemos nosotros de copiar. ¿Por qué debemos empeñarnos en no juzgar? Porque así nos trató Cristo, hermanos. De esa misma forma, dice Romanos 15:7. Aquí anda una mosca que le gusta leer las escrituras. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Si Dios soporta mucho nuestras inconsistencias, nuestras debilidades, nosotros podemos aprender a soportar las debilidades de los demás. Amén. Cada vez que se sienta tentado usted a juzgar, deténgase y recuerde cuántas veces Dios lo ha perdonado a usted. Amén. Mientras más reconozca la gracia de Dios sobre usted, con más gracia actuará hacia las demás personas. Amén. Entonces ya vimos dos. ¿Cuál fue la primera? Comprensivos, no exigentes. Número 2, llénese de gracia y no juzgue. Número 3, debemos ser amables sin rendirnos. Porque algunos pueden decir: ya me cansé de ser amable. Y algunas veces lo decimos. Es que toda la gente está encima. Y nos cansamos de ser amables. El Señor dice: debemos de ser amables sin cansarnos. Cuando alguien esté en desacuerdo con usted, sea amable, sin rendirse.
es un hecho en esta vida que es imposible agradar a todo el mundo y estar de acuerdo con todos. Algunos tienen una opinión diferente, ¿sí o no? Si usted va y habla con cualquiera allá afuera, pues va a tener una opinión diferente a la suya, empezando porque si no es cristiano, pues desde ahí hay convicciones distintas. Amén. Y siempre va a encontrar personas que les gusta pelear, les gusta discutir. Habrá gente que le contradiga en todo lo que usted dice. ¿Cómo debe de responder a esa gente? Mire, una de las pruebas de la madurez es cómo tratar a las personas que están en desacuerdo con usted. Usted tiene tres alternativas. Número uno, usted se puede retirar y no decir nada. Número dos, usted puede reaccionar con ira. O número tres, puede reaccionar de forma amable. Usted escoge. Si usted decide retirarse por temor, está diciendo, bueno, hay que lograr la paz a cualquier precio. Pero esto siempre crea problemas. ¿Por qué? Porque va a haber ahí una espinita, ¿verdad? Posterior, que a lo mejor va a arrancar un resentimiento en esa relación. Si usted reacciona con ira, entonces toma la ofensiva y pelea cada vez que alguien se le opone. ¿Sí o no? A menudo la ira es una acción delatadora que usted está inseguro y amenazado por falta de la aprobación de alguien. Pero si reacciona con amabilidad, que es lo que quiere que Dios usted le demuestre a la persona, usted tiene un buen balance entre mantener su derecho a opinar y respetar el derecho del otro a emitir su opinión. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien le hace una pregunta, si usted responde con arrogancia, el que pregunta posiblemente le va a retar. Si responde tranquilamente, el que pregunta estará más dispuesto a recibir una respuesta. Amén. Cuando usted le grita a una persona, esa persona va a estar muy dispuesta a actuar a la defensiva y le va a subir la voz también a usted. Por eso es que muchas veces vemos gente que se está agarrando, pero a gritos, ¿verdad? A ver quién grita más. Así como son los perros y los gatos. Y es una de no terminar. Entonces, mire, hagamos lo que dice la Escritura. La blanda respuesta dice, quita la ira. Amén. Mire qué bonito eso. Número 4. Trate de ser un buen alumno en todo. O un buen aprendiz, si usted quiere decirlo de esa manera. Y no sea inalcanzable. Cuando alguien lo corrige, trate de ser un buen aprendiz. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Primero escuchar, dice, tardo para hablar, tiene que pensar lo que está escuchando para poder responder. Y luego dice, tardo para airarse. Si hace las dos primeras cosas, la tercera va a caer naturalmente. Si está listo para escuchar, lento para responder, va a ser lento para enojarse. Entonces, si quiere ser una persona humilde, debe de usar sus oídos más que nunca. A veces ni siquiera hemos escuchado lo que nos están diciendo y estamos respondiendo con la espada desenvainada. Le volamos la cabeza a la gente, ¿verdad? Y no se trata de eso. Ahora, esposo, déjenme hacerle una pregunta. Cuando su esposa se acerca para hacerle una sugerencia, ¿usted se pone a la defensiva?
los esposos. ¿Toma cada comentario como una amenaza personal para usted? Yo trato de escuchar a mi esposa todo lo que me dice. ¿Por qué? Porque en el pasado pues ya no la he escuchado y entonces me daba los dientes. Es cierto. Entonces ahora mire, yo le pongo mucha atención a lo que me dice y sigo su consejo. Me he vuelto apacible y amable. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, no dice los mensos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Mire qué precioso. Entonces el Señor quiere que seamos así. Los mansos son gente humilde pero fuerte a la vez, al estilo de nuestro Señor Jesucristo. La gente más sabia en el mundo entero es aquella que está siempre dispuesta a aprender de otros. Siempre estamos aprendiendo. Yo puedo ir a cualquier conferencia, pero yo nunca voy a tener la actitud: eso ya lo sé. Lo que está diciendo, yo todo eso ya no lo puedo. No. ¿Por qué? Porque siempre de cada cosa que se habla, usted aprende algo. De cada clase que usted recibe en la escuela dominical, usted aprende algo. Uno no va a decir que ya lo sabe todo, porque eso no es cierto, hermanos. Ahí estamos siendo soberbios. Tenemos que ser humildes. Es de admirar a aquella persona que dice: yo quiero ser enseñado. Yo quiero que tú me enseñes. Todos podemos ser así, podemos aprender los unos de los otros y cada vez seremos más sabios si tenemos esa actitud. La humildad también implica estar dispuesto a admitir que uno está equivocado. En el pasado yo tenía ese problema y a cada rato me lo sacaba mi esposa: es que usted nunca acepta sus errores, ¿verdad? Hasta que al fin esa palabrita como que entró ya en mi cabeza. Le da risa, pero es cierto. Y pues logré decir: bueno, sí es cierto, yo me equivoqué, ¿verdad? Y es, mire, de humildes aceptar su responsabilidad y decir: fue mi culpa. Amén. Número 5. Usted tiene que ser un actor, no un reactor. Amén. Primera de Pedro 2:23 dice: ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Mire, allá en El Salvador esto es muy común. ¿Verdad? Si a alguien lo tratan con palabrotas, el otro le va a decir 10 palabrotas más grandes, ¿verdad? Y eso se mira continuamente en la calle. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando alguien lo hiera, no sea un reactor. Cuando digo un reactor, ¿qué quiere decir? Que usted va a reaccionar, ¿verdad? Pero no reaccionamos de una buena forma, sino que reaccionamos de una mala manera. Y cuando digo actuar no me refiero a fingir, sino ser el que inicie la acción. En esta cita que leímos del apóstol Pedro, recuerda cómo Jesús actuó en el juicio contra Pilato, cuando proferían insultos en contra de él. Él no decía nada, se quedaba callado. Cuando padecía, ese no amenazaba, sino que se entregó a aquel que juzga con justicia. Y este hombre le decía: yo tengo la autoridad para volarte la cabeza. Toda autoridad te es dada desde el cielo, decía el Señor. Él sabía de dónde venía esa justicia. Jesús pudo ordenar a todos los ángeles del cielo que lo rescataran. Y hubieran venido millones de ángeles. Pero Jesús soportó el juicio en silencio. Y Pilato, mire, estaba muy nervioso por ese silencio del Señor Jesús. Y en esa situación, el que tenía el control, ¿quién era? El Señor Jesús. Pilato se sentía amenazado porque él no se defendía.
El Señor no hablaba, estaba en silencio. Entonces Jesús asumió el control de toda la situación. Y Él dijo, voy a guardar silencio, porque Él sabía quién en realidad era, el Hijo de Dios. Y por eso no necesitaba reaccionar a los insultos del pueblo y de Pilato. Cuando alguien lo oyera, sea un actor, no un reactor. La fuerza está en la humildad. Y esta es la habilidad que controla el dolor sin desquitarse. ¿Verdad? No seamos como es en el mundo. Ay, si usted me lo va a pagar, ¿verdad? Y lo hacemos así con toda seguridad. Como quien dice, la venganza es mía, ¿verdad? No, esa no es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. La habilidad está en absorber el golpe sin devolverlo. Jesús lo llamó poner la otra mejilla. ¿Ok? Usted puede decir, eso no es fácil. No lo es. Es casi imposible. Porque no es natural reaccionar de esa forma. No lo voy a hacer así como en las películas de Pedro, ¿verdad? Ponía la mejilla, da la otra y ahora ya voy yo. No, ¿verdad? Eso no es poner la otra mejilla. Es algo sobrenatural porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios para poder vivir de esta manera. Cuando en el trabajo alguien lo incomoda, ¿qué hace usted? ¿Saca toda su artillería y reacciona? Tal vez le diga a usted, me hiciste enojar. Cuando usted dice esto, está admitiendo que el otro está controlando sus emociones. Está reconociendo que usted le dio el poder a esa persona para que determine sus sentimientos y sus reacciones. Recuerde, nadie puede tomar el control de usted si alguien es infiel. ¿Reacciona usted siendo infiel también? Esa no es una manera de reaccionar. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, hay que hacer al revés, ¿verdad? Pagar bien por mal. Esa debe de ser la reacción. Número 6, y con esta terminamos, hay que ser respetuosos. Existe otro tipo de personas con las cuales usted tiene que practicar la humildad. Hemos hablado ya de muchas situaciones, pero también está el mundo de allá afuera, los no creyentes. Cuando usted le testifica a las personas, cuando habla de su fe, respételos, no los rechace. Muchas veces predicamos un evangelio con un sentido como de superioridad, casi diciéndole nosotros al otro, yo sé más que tú, ¿verdad? Y en un inicio yo era de ese tipo de personas, ¿verdad? Yo decía, yo tengo el poder porque yo sé más que esta persona, yo he leído la Biblia y esta persona no sabe nada, me sentía superior, ¿verdad? Pero son cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿verdad? Y poco a poco el Señor le va poniendo eso en su corazón. Respetarlos significa aceptarlos. No significa que estamos aprobando su estilo de vida, ¿verdad? Significa que los estamos respetando. Amén. Hay una diferencia entre aceptar y aprobar. Puedo aceptarlo como una persona que vale, sin aprobar lo que hace, ¿verdad? Entonces, nunca vea de menos a alguien que evidentemente está en pecado. Usted se encuentra con una persona que aparentemente es una mujer, pero en realidad es un hombre, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar al hablar con él? Hay que respetar. Amén. Entonces, la manera en la que usted predique el evangelio
puede determinar el interés que la persona demuestre en escucharlo. Amén. Usted puede predicarle a cualquier persona, inclusive a la que yo acabo de describir. Si lo hace con respeto, esa persona va a estar dispuesta a escucharlo a usted. Mire lo que dice 1 de Pedro 3, 15, 16. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre, dice, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno. Hay mucha gente que habla así, ¿no es cierto? ¿Verdad? Más condenación y mira cómo andás. Deberías de andar disfrazado de otra manera. O sea, esa no es manera de respetar al otro. Perdón que los asusté, ¿verdad? Todos los se quedaron. Entonces, vea bien lo que dice: con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Desgraciadamente, algunos usamos la palabra como una amalgama, ¿verdad? Como un hacha. O sea, usamos la palabra para herir a las personas. Mire, hay dos formas de abrir el cascarón de un huevo. Una es, ¿verdad?, romperlo ahí con lo que tenga, o con un cuchillo, o con la orilla de la mesa. La otra es colocarlo en un lugar tibio, un ambiente amoroso, y dejar que se incube y se rompa solo. Y de ahí, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer un pollito. En el otro, pues va a ser un desayuno. Entonces, hay dos formas de llevar las buenas nuevas. Usted puede machacárselas en la cabeza o puede atraerlos con amor a la familia de Dios. Eso depende de nosotros. Jesús fue humilde y Él quiere que también nosotros seamos humildes. Y cuando le hablemos a otros de Él, hagámoslo de esta manera. En Él la humildad era algo natural. A nosotros no se nos da de esa forma, ¿verdad? De manera que tenemos que aprender a ser humildes, poco a poco. Uno de los beneficios de ser humildes es que puede llevar un estilo de vida más relajado, ¿verdad? Esto nos permite tener una vida más agradable y a la vez saludable. Amén. Así que, hermanos, esa es la humildad. ¿Qué tenemos que hacer? Practicarla, ¿verdad? Ya sabemos cómo. Entonces, así como es el músculo, ¿verdad?, que damos mucha práctica, así también tiene que ser esta virtud, como las demás otras virtudes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos a ti la gloria y la honra. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes, Señor, a quitar de nosotros toda altivez, toda soberbia y que podamos ser humildes. Reconocer, Señor, que los demás también merecen el mismo respeto que nosotros. No pensar tan solo en nuestros intereses, sino en los intereses de los demás. También pensando que cada uno tiene una vida que vive y no sabemos qué situaciones difíciles pueden estar aconteciendo en su vida en esos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser humildes y a practicar y a desarrollar esta virtud del Espíritu Santo en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.